Imagínese a alguien que, aunque creció en el lujo de un palacio, sentía en el fondo de su corazón que no pertenecía al mundo que lo rodeaba. Ese era Moisés, el príncipe de Egipto. Vivió dividido entre dos realidades. Por un lado, la comodidad y el poder de la corte egipcia. Por el otro, la verdad oculta de su pueblo esclavizado, que clamaba por la liberación. Quizás usted también se haya sentido desgarrado al buscar su verdadero propósito. En nuestro viaje, revelaremos el lado de Moisés que nunca conociste. El líder que enfrentó sus propias inseguridades, aceptó su misión y, con la ayuda de Dios, se convirtió en el libertador de un pueblo. Esta es la historia de un hombre corriente, llamado a lograr lo extraordinario. Si quieres descubrir historias poderosas como esta y descubrir el lado oculto de los grandes personajes de la Biblia, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna novedad y estarás al tanto de cada detalle de estos increíbles viajes de fe y valentía. Ven a ser parte de esta comunidad y sumérgete en estas historias transformadoras con nosotros. En una época lejana, en el antiguo Egipto, el pueblo hebreo vivía en el sufrimiento, trabajando día y noche como esclavos del faraón. Se vieron obligados a construir grandes obras, a cargar piedras pesadas y nada les daba descanso. Faraón temía que estas personas crecieran y se convirtieran en una amenaza. Miró a los hebreos con sospecha y pensó: si estos hombres se vuelven aún más numerosos y fuertes, podrían volverse contra nosotros. Fue entonces cuando el faraón, vencido por este miedo, tomó una decisión cruel y despiadada. Decretó que todo niño nacido entre los hebreos debía ser asesinado. Fue una orden terrible, que sembró miedo y tristeza entre las familias hebreas. Los padres se sintieron impotentes y el corazón de cada madre se rompió de dolor al saber que sus hijos no estarían a salvo. En esa época oscura, una mujer llamada Jocabed descubrió que estaba embarazada. Cuando nació el bebé, ella y su marido, Amrao, miraron el rostro de su hijo con una mezcla de alegría y preocupación. Era un niño sano, bonito y especial, y sus padres le quisieron desde el primer momento. Pero sabían que, según el decreto de Faraón, él no viviría. El corazón de Jocabed se hundió y tomó una decisión valiente. Haría todo lo posible para proteger a su hijo, incluso si tuviera que arriesgar su propia vida. Entonces Jocabed escondió a su bebé lo mejor que pudo. Ella se aseguró de que no hiciera ningún ruido y evitó que nadie sospechara de su presencia. Cada vez que lloraba, su corazón se aceleraba, temiendo que los soldados del faraón lo escucharan. Vivió con esta angustia durante 3 meses, asegurándose de que él estuviera a salvo, pero sabía que no podía ocultarlo para siempre. Fue entonces cuando Jocabed ideó un plan. Con sus propias manos preparó una canasta especial, hecha de juncos. La canasta era fuerte e impermeable, por lo que podía flotar en el agua sin hundirse. Colocó al bebé en ella con cariño, lo envolvió en pañales y, con lágrimas en los ojos, lo depositó en el río Nilo. La canasta descendió flotando suavemente, mientras la hermana del bebé, Miriam, lo seguía de lejos, observando dónde terminaría. Esta fue la manera en que Jocabed intentó salvar la vida de su hijo, confiando en que Dios lo protegería. Puso su esperanza en las manos de Dios y se despidió de él con el corazón apesadumbrado, pero con una fe inquebrantable en que algo extraordinario sucedería. Con un corazón afligido y una fe inquebrantable, Jocabed colocó al pequeño Moisés en la canasta cuidadosamente preparada. Lo había sellado para que el bebé no se mojara y pudiera flotar. Colocando allí a su hijo, envuelto en suaves paños, sostuvo la canasta por un momento, mirando esa carita inocente. Sabía que era un adiós, pero al mismo tiempo confiaba en que Dios cuidaría de su hijo. Luego empujó la canasta a las aguas del río Nilo y la suave corriente se la llevó. Mientras la canasta flotaba descendiendo suavemente por las oscuras y tranquilas aguas del río, Miriam, la hermana mayor de Moisés,
Permanecía escondida entre las plantas y arbustos de las orillas. Su mirada estaba atenta, sin perder ningún movimiento de la canasta. Quería ver dónde terminaría su hermano. Sobre todo, quería asegurarse de que estuviera a salvo. Las aguas del Nilo albergaban peligros y Miriam lo sabía. Cocodrilos, serpientes y otros animales podían acercarse, pero Miriam no se alejaba ni un instante. Mientras tanto, la cesta siguió flotando, arrastrada por la corriente hasta que, como por designio, llegó al borde de donde solían ir las princesas egipcias para refrescarse y disfrutar de la sombra de las palmeras. Allí estaba la hija del faraón, una joven llena de gracia y curiosidad, con sus sirvientes. De repente, notó algo diferente en el agua. Había una cesta misteriosa flotando cerca de la orilla. Curiosa, pidió a uno de sus sirvientes que fuera a buscar la canasta para poder ver lo que había dentro. Cuando le llevaron la canasta a la princesa y ella la abrió, la sorpresa fue grande. Allí, envuelto en pañales, estaba un bebé de ojos grandes y brillantes, que la miraba como si ya la conociera. La princesa, al ver a aquel niño tan indefenso y hermoso, sintió que su corazón se ablandaba de ternura y compasión. Inmediatamente comprendió que este bebé debía ser uno de los niños hebreos que, por orden de su propio padre, el faraón, estaban condenados. Sin embargo, la mirada del bebé tocó algo muy profundo en su alma. Ella no tuvo el coraje de dejarlo solo, así que tomó una decisión. Ese niño sería su hijo. Miriam, que observaba todo desde lejos, vio cuando la princesa tomó al bebé en brazos. Notó que la joven egipcia miraba a Moisés con un amor y un cuidado que solo una madre podría tener. Llena de coraje y sabiduría, Miriam se acercó y le ofreció una idea a la princesa. «Mi señora, puedo ayudarla a encontrar una mujer hebrea que le amamante al bebé». La princesa, sin saber que la niña que hablaba era la hermana del bebé, aceptó la oferta. Entonces Miriam corrió hacia su madre, Jocabed, y le contó todo lo que había sucedido. Luego llamaron a Jocabed para amamantar y cuidar a su propio hijo, bajo la protección de la princesa. Por obra divina, pudo acompañar los primeros años de la vida de Moisés, hasta que estuvo listo para vivir en palacio. Y así, el bebé que estaba destinado a morir, rescatado por el amor y la compasión de la princesa egipcia, fue llevado a crecer como príncipe de Egipto, siendo criado como uno más de los miembros de la familia real. Desde los primeros momentos de su vida, Moisés ya demostró que era parte de un gran plan, donde hasta los acontecimientos más improbables formaban parte de los planes de Dios. Moisés creció en medio del esplendor y el poder del palacio de Faraón. Desde muy joven fue tratado como parte de la familia real, con todos los privilegios y cuidados que merecía un príncipe de Egipto. El palacio era un lugar grandioso, con altas columnas, adornos de oro y pinturas que contaban historias de los dioses y reyes de Egipto. Los jardines estaban llenos de plantas exóticas, flores coloridas y fuentes de agua que hacían que el ambiente pareciera mágico. Vestía las mejores ropas, confeccionadas con telas finas y ligeras, bordadas con detalles de oro y piedras preciosas. Sus sandalias estaban hechas de los materiales más caros y su piel estaba protegida por el mejor ungüento del reino. Todo lo que lo rodeaba parecía diseñado para brindar comodidad y demostrar poder. En la mesa, Moisés comió banquetes preparados por los mejores cocineros de Egipto, degustando frutas, carnes y especias llegadas de tierras lejanas. Desde temprana edad, Moisés fue instruido en las ciencias, la literatura y la filosofía de Egipto. Aprendió a escribir y leer en jeroglíficos, un sistema complejo que pocos dominaban, y aprendió sobre los misterios de las estrellas, los dioses egipcios y el universo. Estudió matemáticas, astronomía y también el arte de la guerra. Conocía el sonido de las arpas y tambores que llenaban el palacio durante las ceremonias y bailes. Los mejores maestros y maestros del reino acudían a él para enseñar,
ya que el futuro de Egipto dependía de príncipes bien preparados. Por fuera, Moisés era un príncipe de Egipto en todo lo que se podía ver, un joven respetado y admirado por los demás. Sin embargo, había algo en su corazón que lo diferenciaba. Siempre supo, de alguna manera, que sus orígenes eran diferentes. Hubo recuerdos de la infancia, tal vez de la mirada de su madre, Jocabed, y la sonrisa de su hermana, Miriam, que nunca lo abandonaron. Eran imágenes y sentimientos almacenados en algún lugar de su alma, recuerdos de una época que no podía explicar. De vez en cuando, Moisés escuchaba historias sobre los hebreos, aquel pueblo que vivía como esclavos, obligado a trabajar incansablemente en la construcción y en el campo. Se enteró de la miseria y el sufrimiento que enfrentaban y algo en su corazón se hundió. Aunque lo tenía todo, se sentía incómodo pensando en aquellos hombres, mujeres y niños que vivían oprimidos. Sabía, en el fondo, que aquel era su pueblo. Era como si su corazón latiera en dos mundos, el lujo y el privilegio del palacio, y el dolor y la injusticia de los hebreos. Y así, Moisés creció. Entre lecciones, banquetes y el brillo del palacio, llevaba dentro un secreto. Sabía que, de alguna manera, su vida estaba ligada a algo más grande y más profundo, algo que aún no entendía del todo, pero que sentía con toda la intensidad de su corazón. A medida que Moisés se convirtió en un adulto joven, su curiosidad por el mundo fuera de los muros del palacio aumentó. Sabía que, además del lujo en el que vivía, existía una realidad muy diferente para quienes trabajaban bajo el mando de Egipto. Pero lo que no sabía era hasta qué punto estaba conectado consigo mismo. Un día, Moisés decidió salir del palacio y observar el trabajo de los hebreos. Caminó subrepticiamente por las calles calurosas y polvorientas, tratando de pasar desapercibido. Al acercarse a los edificios, vio hombres y mujeres con rostros sudorosos, cuerpos delgados y ojos cansados, encorvados bajo el peso de las piedras y el trabajo agotador. Tenían las manos callosas y la ropa rota y sucia. La escena era de sufrimiento y dolor, y el sonido del látigo restallando en el aire era constante. Moisés sintió un peso en el pecho al observar todo de cerca. Se detuvo para observar cómo un capataz gritaba y amenazaba a uno de los trabajadores hebreos que, exhausto, no podía cargar una piedra tan pesada como le habían ordenado. El capataz, sin piedad, levantó el látigo y lo descargó violentamente sobre la espalda del hombre, que cayó de rodillas, gimiendo de dolor. Moisés sintió algo profundo moverse dentro de él, una revuelta, una indignación que nunca había experimentado. ¿Cómo podía ser que esa gente, su propia gente, viviera así? ¿Qué diferencia había entre él y ellos, aparte de las lujosas túnicas y las comodidades de palacio? Al regresar al palacio esa noche, Moisés no pudo encontrar paz. La imagen de aquellos hombres y mujeres sufrientes quedó grabada en su mente. Incluso con los ojos cerrados podía ver los rostros de los hebreos, podía oír los gemidos de dolor y la brutalidad de los látigos. Por primera vez, empezó a cuestionar todo lo que sabía sobre su lugar en Egipto. Si era hebreo, como los que sufrían, ¿qué hacía allí, viviendo en el lujo, mientras su pueblo estaba encadenado al sufrimiento? ¿Qué sentido tenía? Cada día que pasaba, Moisés seguía saliendo a observar la dura realidad de su pueblo. Y con cada visita, su corazón se dividía más. Comenzó a darse cuenta de que no podía ignorar el peso de sus orígenes, que no pertenecía plenamente al mundo privilegiado en el que había crecido. La injusticia que presenció fue más de la que podía soportar y su corazón se llenó de preguntas que nadie en el palacio podía responder. Ante esta realidad, Moisés comenzó a cuestionarse. ¿Cuál era su verdadero papel? Un día, mientras Moisés caminaba por donde trabajaban los hebreos, escuchó gritos intensos, llenos de dolor y desesperación. Al acercarse, vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a uno de los trabajadores hebreos.
El capataz levantó el látigo repetidas veces, y cada golpe era seguido por el grito de dolor del hebreo, que apenas podía mantenerse en pie. El hombre estaba exhausto, sus fuerzas ya se habían agotado y el peso del sufrimiento estaba escrito en su rostro. Al ver esta escena, Moisés sintió que algo incontrolable se apoderaba de él. No podía simplemente quedarse impasible mientras su propio pueblo sufría tal crueldad. Toda la revuelta, la indignación y el amor por el pueblo hebreo se unieron en un coraje impulsivo. Se acercó rápidamente y, sin pensarlo dos veces, realizó una acción audaz y peligrosa, intervino y enfrentó al capataz. En un momento de intensa furia y desesperación, Moisés atacó al capataz egipcio y peleó con él. En el fragor del enfrentamiento, las emociones se apoderaron de él y Moisés, sin darse cuenta de la fuerza de su acción, acabó quitándole la vida al capataz. El cuerpo del hombre cayó al suelo, sin vida, y Moisés sintió el peso de lo que acababa de hacer. Se miró las manos, que le temblaban, y se dio cuenta de la gravedad de su acto. Había actuado para defender a su pueblo, pero ahora también era un hombre marcado por la muerte. Con su corazón acelerado y su mente acelerada, Moisés supo de inmediato que esto traería graves consecuencias. Miró a su alrededor y vio que en ese momento no había nadie más para declarar. Pero el miedo a ser descubierto le hizo tomar una decisión rápida. Enterró el cuerpo del capataz en la arena, cubriéndolo para ocultar lo sucedido. Pero por mucho que escondiera el cuerpo, sabía que el peso de lo que había hecho no podía ser enterrado. En los días siguientes, Moisés se sintió abrumado por la preocupación. Su mente se debatía entre el alivio de haber ayudado a un hebreo y el miedo constante de que alguien supiera lo sucedido. Hasta que, al poco tiempo, descubrió que la noticia se había extendido. La gente murmuró y comentó el incidente, y Moisés se dio cuenta de que Faraón, al enterarse de lo sucedido, quería su captura. Ahora era un fugitivo y el palacio que alguna vez fue su hogar se había convertido en un lugar peligroso. Con las noticias de Faraón detrás de él, Moisés no tuvo otra opción. Dejó atrás todo lo que sabía, toda su vida como príncipe, y huyó al desierto en busca de un lugar donde pudiera estar a salvo. Sin embargo, no solo huía de las fuerzas de Egipto, sino también de la confusión y el dolor que sentía en su propio corazón. Lo esperaba el desierto, vasto y desconocido, pero era allí donde encontraría el siguiente capítulo de su viaje, sin saberlo, el propósito que Dios tenía reservado para él. Al huir de Egipto, Moisés se encontró completamente solo en el vasto y árido desierto. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que conocía. El palacio, el lujo e incluso su propia seguridad. Sin rumbo definido, caminó durante días y noches, enfrentando el calor abrasador del día y el frío intenso de la noche, con el desierto pareciendo un océano interminable de arena. En su corazón llevaba una mezcla de miedo, incertidumbre y arrepentimiento, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Finalmente, quedó libre de las ataduras de opresión que tanto le molestaban, pero también estaba lejos de todo lo que conocía. Después de días de viaje solitario, Moisés vio un pozo, rodeado por algunos pastores y mujeres que cuidaban los rebaños. Su cuerpo cansado y sediento anhelaba un momento de descanso y agua fresca. Al acercarse, notó una situación conflictiva. Unos pastores intentaban alejar a las hijas de un hombre llamado Jetro, quienes eran responsables de abrevar los rebaños de su familia. Moisés, que ya había demostrado su valentía en Egipto, sintió de nuevo el impulso de proteger a los más débiles. Con firmeza y determinación intervino y ahuyentó a los pastores, procurando que las mujeres pudieran abrevar sus rebaños en paz. Las mujeres agradecieron la ayuda de Moisés y pronto le contaron a su padre sobre el hombre que las había defendido en el pozo. Este hombre era Jetro, el sacerdote de Madián, un hombre sabio y respetado en la región. Al escuchar la historia, Jetro invitó a Moisés a su casa y le ofreció refugio y hospitalidad. Fue un gesto simple, pero para Moisés fue el comienzo de un nuevo capítulo. Él, que había llegado allí sin rumbo y sin destino, ahora tenía un lugar donde descansar y, quién sabe, empezar de nuevo. Con el paso del tiempo, Moisés se hizo cercano a la familia de Jetro. Comenzó a trabajar como pastor,
cuidando rebaños en el vasto y pacífico desierto de Madián. La vida era simple, pero la paz que encontró allí lo llenó de una manera que nunca antes había sentido. Entre las montañas y valles de Madián encontró un refugio, un espacio para reflexionar sobre lo que había dejado atrás y, tal vez, sobre el propósito que le esperaba. También fue en Madián donde Moisés conoció y se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro. A partir de ese momento, Moisés comenzó una nueva vida, formando una familia y aprendiendo a vivir en armonía con la sencillez y la belleza de la vida en el desierto. Pasaron los años y Moisés, que una vez había sido príncipe, ahora era pastor. Cada mañana, guiaba el rebaño a través de las montañas, sintiendo el cálido viento del desierto en su rostro y el profundo silencio a su alrededor. En este tiempo de soledad, Moisés aprendió a escuchar su propia alma y la naturaleza que lo rodeaba. Creía que finalmente había encontrado la paz, que su papel era cuidar de su familia y vivir en paz con el pueblo de Madián. Sin embargo, sin saberlo, esto era solo una preparación para algo mucho más grande. El tiempo en Madián le trajo a Moisés una nueva vida, lejos de los conflictos y la opresión de Egipto. Cuando se casó con Séfora, hija de Jetro, sintió que finalmente había encontrado un hogar. Séfora era amable y comprensiva, con un espíritu fuerte y gentil. Su amor y apoyo se volvieron fundamentales para Moisés, quien buscó reconstruir su vida en medio de la soledad del desierto. Después del matrimonio, comenzó la vida de Moisés como pastor de ovejas. Se volvió cada vez más hábil para guiar a su rebaño a través de montañas y valles, aprendiendo a leer los signos de la naturaleza y comprender el comportamiento de los animales. La rutina diaria incluía largas caminatas bajo el sol abrasador, pero eso no le molestaba. En cambio, el árido y hermoso paisaje desértico se convirtió en un refugio para su alma inquieta. El canto de los pájaros y el suave sonido del viento que soplaba entre las rocas fueron una sinfonía que le ayudó a encontrar la paz interior. Moisés se despertó al amanecer y el cielo se volvió rosa y dorado. Con su cayado en mano, llevó las ovejas a pastar. La manada lo seguía en grupos, y cada animal dependía de él para su guía y protección. A cada paso, Moisés recordaba la responsabilidad que tenía, no solo como pastor, sino como un hombre que, de alguna manera, necesitaba encontrar su lugar en el mundo. Las ovejas eran un reflejo de su propio viaje, vulnerable pero también lleno de vida. Con Séfora a su lado, formó una familia. Juntos tuvieron hijos y cada nueva vida traía una alegría renovada a su hogar. Moisés descubrió que ser padre era una nueva aventura, llena de aprendizajes y desafíos. Le encantaba contarles cuentos a sus hijos alrededor de la fogata por la noche, usando el cielo estrellado como telón de fondo. Las estrellas brillaban como recordatorio de que había algo más grande más allá de su simple vida cotidiana, un universo vasto y misterioso. Durante los años que pasó en Madián, Moisés desarrolló un fuerte vínculo con Jetro, quien se convirtió en una figura paternal para él. Jetro, como sacerdote, era sabio y conocedor, y a menudo compartía su conocimiento de las tradiciones y la cultura de la tierra. Moisés escuchó atentamente, absorbiendo todo, porque sabía que, a pesar de vivir en paz, había una parte de su corazón que aún latía con el dolor y la lucha de su pueblo hebreo. La vida de Moisés como pastor fue sencilla, pero no exenta de desafíos. El desierto podía ser cruel y a menudo se enfrentaba a peligros como bestias salvajes y tormentas de arena. Sin embargo, cada obstáculo superado fortaleció su determinación y fe. Comenzó a ver esta vida tranquila como un tiempo de preparación, un periodo en el que Dios podía estar moldeando su carácter y preparándolo para un llamamiento superior. Con el paso de los años, Moisés se dio cuenta de que, aunque la vida sencilla y pacífica le proporcionaba satisfacción, había un llamado dentro del que aún no había sido respondido. Sintió que, de alguna manera, su destino estaba entrelazado con el destino de su pueblo. Este sentimiento crecía día a día y, sin que él lo supiera, algo extraordinario estaba a punto de suceder, cambiando no solo su vida, sino la de millones de personas. En un día cualquiera, mientras Moisés pastoreaba sus ovejas por las laderas de una montaña árida, sentía que la familiaridad de su rutina se mezclaba con una creciente inquietud. El calor del sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras conducía su rebaño hacia un pequeño pozo,
donde agua fresca esperaba para saciar la sed de los animales. El paisaje circundante era majestuoso, pero lo que no sabía era que algo extraordinario estaba por suceder. Fue entonces cuando, en un rincón apartado, vio algo extraño. Un arbusto común, ardía en llamas. Sin embargo, algo rompió la lógica de lo que sabía. A pesar de las llamas danzantes que surgían del arbusto, notó que el arbusto no se consumía. La vista era fascinante y, al mismo tiempo, inquietante. Moisés se detuvo, el corazón le latía con fuerza en el pecho y no podía apartar la mirada. Sintió una mezcla de curiosidad y miedo, como si la propia naturaleza estuviera a punto de revelarle un profundo secreto. Al acercarse al arbusto, Moisés escuchó una voz que resonaba en el silencio del desierto. «Moisés, Moisés». Fue una llamada clara y directa que hizo que tu corazón se acelerara. Él respondió, nervioso e intrigado: «Aquí estoy». Lo que estaba a punto de presenciar sería un hito no solo en su vida, sino en la historia de su pueblo. Dios habló con Moisés y le explicó que había visto el sufrimiento de los hebreos en Egipto y había decidido actuar para liberarlos de la opresión. Moisés, que había sentido el dolor y la injusticia en su propio corazón, quedó paralizado. El llamado era innegable. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob», dijo la voz. Cada nombre resonó en su mente como un recordatorio de su herencia. Moisés se sintió honrado, pero también pequeño en comparación con la magnitud de la tarea que se le presentaba. Dios le encargó regresar a Egipto, enfrentarse a Faraón y conducir a los israelitas a la libertad. La responsabilidad era inmensa y la duda empezó a invadir su mente. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, cuestionó Moisés, sintiendo que el peso de su antigua identidad como príncipe se le escapaba. Había huido de Egipto y ahora Dios le pedía que regresara. La idea parecía insoportable y, al mismo tiempo, necesaria. Dios, sin embargo, no permitió que la inseguridad de Moisés lo detuviera. Prometió que estaría con él y le hizo señales, demostrando su poder y presencia. La visión de la zarza ardiendo se convirtió en algo más que una simple manifestación. Era un símbolo del llamado divino. Moisés se dio cuenta de que ese fuego que no se consumía representaba la fuerza y la eternidad de Dios. Mientras escuchaba las instrucciones divinas, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de él. Esta era una oportunidad para marcar la diferencia, para luchar por la libertad de su pueblo, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos y regresar al lugar que una vez lo obligó a huir. A medida que avanzaba la conversación, Moisés se sintió abrumado por una profunda convicción. Comenzó a comprender que, aunque su viaje lo había llevado lejos de Egipto, ahora tenía la oportunidad de regresar como un líder, un libertador. El desierto que alguna vez pareció ser solo un lugar de refugio ahora, se convirtió en el escenario de su divina misión. El calor de las llamas de la zarza ardiente se mezcló con el ardor de su vocación, y Moisés, que antes se había visto solo como un pastor, ahora se vio como un instrumento en manos de Dios, dispuesto a conducir a su pueblo hacia la libertad. A pesar de la grandeza de la visión de la zarza ardiente y del llamado divino que Moisés acababa de recibir, su corazón se llenó de vacilación e inseguridad. Se encontró ante no solo el desafío de regresar a Egipto, sino también sus propias limitaciones. «Señor», comenzó, con la voz temblando por la presión de lo que estaba a punto de decir, «no soy elocuente. Nunca lo fui y no lo soy ahora. ¿Cómo puedo hablar con el faraón? Él no me escucha». Moisés, con el pensamiento nublado por la incertidumbre, recordó cuántas veces en su juventud, rodeado de príncipes y sabios de Egipto, había sentido un nudo en la garganta al intentar expresar sus ideas. Esa inseguridad todavía pesaba sobre él, como un manto que no podía quitarse. Miró la zarza, que seguía ardiendo sin consumirse, como si buscara allí alguna confirmación de que realmente era capaz de llevar a cabo la misión. Pero Dios no estaba dispuesto a permitir que se rindiera tan fácilmente. Con infinita paciencia respondió: «¿Quién dio al hombre su boca? No soy yo el Señor. Ahora ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré qué decir». Estas palabras resonaron en la mente de Moisés como un bálsamo, pero aún así la duda persistía. Necesitaba más. «¿Qué pasa si no me creen?».
¿Qué pasa si dicen que no me enviaste?, cuestionó, buscando más evidencia de lo que podría pasar. Entonces, Dios decidió darle señales a Moisés, demostraciones poderosas de su poder y presencia. «¿Qué es eso que tienes en la mano?», preguntó Dios, señalando el bastón que sostenía Moisés. Miró su bastón, un simple objeto que se había convertido en una extensión de sí mismo en el desierto. «Un bastón», respondió Moisés. Dios le dijo que lo tirara al suelo. Tan pronto como Moisés obedeció, el bastón se convirtió en serpiente y Moisés, asustado, dio un paso atrás. «Tómala por la cola», ordenó Dios, y Moisés lo hizo de mala gana. La serpiente inmediatamente se convirtió en un bastón. Esta primera señal dejó a Moisés con la boca abierta. Pero Dios no se detuvo ahí. Ofreció otra señal: «Coloca tu mano sobre tu pecho». Cuando Moisés hizo esto, su mano se volvió leprosa, blanca como la nieve. Entonces Dios le pidió que lo volviera a colocar en su pecho, y cuando Moisés lo sacó nuevamente, quedó sano. «Si todavía no creéis, podéis tomar agua del río Nilo y convertirla en sangre», dijo Dios, revelando el poder que había con él. Moisés guardó silencio y sus dudas comenzaron a disiparse. El Dios que le habló era el mismo que había prometido liberar a su pueblo. Aún así, todavía vaciló y dijo: «Señor, soy terrible hablando. Envía otro, por favor». El peso de la misión parecía insoportable. La idea de enfrentarse al faraón, de cargar sobre sus hombros el destino de miles de hebreos, era aterradora. En este momento de resistencia, la paciencia de Dios se desbordó. «Yo mismo te enviaré un asistente. Tu hermano Aarón será tu voz. Él hablará por ti y se convertirá en tu portavoz». Moisés finalmente sintió una oleada de alivio al saber que no estaría solo en esta monumental misión. Dios estaría con él, no solo a través de señales sobrenaturales, sino también con la presencia de su hermano, alguien en quien podía confiar. Con estas claras promesas y visiones del poder divino, Moisés comenzó a sentir que la determinación surgía en su interior. Se dio cuenta de que, aunque se sentía inadecuado, Dios le estaba dando todo lo que necesitaba para cumplir la misión. Después de muchas dudas y preguntas, Moisés finalmente tomó una decisión. Estaba listo para seguir el llamado y convertirse en el libertador que su pueblo tanto necesitaba. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos y pruebas, pero la certeza de que Dios estaba con él transformó su vacilación en valentía. Con fe renovada, se dispuso a regresar a Egipto, donde le esperaba su destino. Después de la intensa experiencia de la zarza ardiente y el llamado divino, Moisés inició su viaje de regreso a Egipto, un lugar que había dejado atrás años atrás, pero que ahora le parecía un mundo completamente diferente. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Había aceptado la misión que Dios le había confiado, pero la realidad de enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo lo asustaba. Sin embargo, antes de partir, había una persona a la que necesitaba volver a ver: su hermano Aarón. El camino a Madián le resultaba familiar y los recuerdos de su juventud comenzaron a resurgir en la mente de Moisés. Pensó en cómo, juntos, él y Aarón habían compartido momentos de alegría y dolor. Aarón, el mayor, siempre había sido un apoyo para él, y ahora, con la colosal carga de liberar a los hebreos sobre sus hombros, Moisés supo que necesitaba su ayuda. Al llegar a casa de Jetro, su suegro, el corazón de Moisés latía con fuerza. Sintió una mezcla de emociones cuando vio acercarse a Aarón, su rostro iluminado por una sonrisa de saludo. Los dos hermanos se abrazaron cálidamente, como si no hubiera distancia ni tiempo entre ellos. «Qué bueno verte, Moisés», dijo a Aarón, con la voz llena de alegría y sorpresa. «¿Has vuelto? ¿Qué pasó?». Luego, Moisés compartió la extraordinaria historia de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, la misión que le había sido encomendada y las señales que el Señor había mostrado. Aarón escuchó atentamente. Sus ojos se iluminaban con cada palabra. Sintió la profundidad del llamado de Moisés y la importancia de lo que estaba por venir. «Voy a necesitarte, hermano. Dios me dijo que serías mi portavoz», explicó Moisés, aliviado de tener finalmente alguien en quien confiar. Aarón asintió con firmeza y la determinación aumentó en su interior. «Estoy listo. Juntos enfrentaremos al faraón y liberaremos a nuestro pueblo».
Se asumió el compromiso de los hermanos y se estableció la asociación entre ellos, lo que le dio a Moisés nuevas fuerzas y coraje. Con la decisión tomada y la bendición de Jetro, los hermanos partieron hacia Egipto. El camino fue largo y lleno de incertidumbre, pero juntos eran uno. A medida que se acercaban a la tierra que una vez había sido el hogar de Moisés, él sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La visión del palacio del faraón, ahora tan lejano, le recordó todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, fue la imagen de los hebreos, sus hermanos de sangre y sufrimiento, la que llenó su mente. Cuando finalmente llegaron a Egipto, el ambiente era tenso. Moisés y Aarón sabían que la tarea que les esperaba sería monumental. Cuando se presentaron ante Faraón, una ola de miedo y expectación se apoderó de ellos. «Deja ir a mi gente», declaró Moisés, su voz firme pero con un temblor de adrenalina. Sintió la mano de Aarón en su brazo, ofreciéndole apoyo y aliento. La presencia de su hermano a su lado fue un recordatorio de que no estaba solo. El faraón, arrogante y poderoso, los miró con desdén. «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a los israelitas?» «No conozco al Señor y no dejaré ir al pueblo», respondió con mirada desafiante. Moisés y Aarón sintieron la intensidad del momento. Esta negativa fue solo el comienzo de la batalla que enfrentarían. Con el corazón acelerado, Moisés recordó las señales que Dios le había dado. «Si no creen en nuestras palabras, haremos milagros delante de ustedes», dijo, buscando reafirmar su posición. Dicho esto, Aarón arrojó el bastón al suelo, y éste se convirtió en una serpiente, señal del poder de Dios. Sin embargo, el faraón no quedó impresionado. Llamó a sus magos, quienes repitieron el truco. Moisés se dio cuenta de que la lucha sería más difícil de lo que imaginaba, pero la determinación en su corazón no flaqueó. Así comenzó la batalla entre el Señor y Faraón, y Moisés, ahora con Aarón, estaba a punto de convertirse en un instrumento poderoso en manos de Dios. Juntos enfrentarían las fuerzas de Egipto, luchando no solo por la libertad de su pueblo, sino también por la revelación del Dios que estaba con ellos. Se encendieron las llamas de la resistencia y la historia del pueblo hebreo estuvo a punto de cambiar para siempre. Con renovada determinación, Moisés y Aarón estaban listos para enfrentar al faraón. Después de presentarse como portavoces de Dios, el ambiente en el palacio era tenso. El faraón, hombre de poder absoluto, estaba rodeado de consejeros que susurraban palabras de desdén. Con su mirada desafiante, escuchó la súplica de Moisés: «Deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto». Pero Faraón, orgulloso y testarudo, respondió con desdén: «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir al pueblo». Sus palabras fueron como una espada afilada, cortando la esperanza que comenzaba a florecer en los corazones de los hebreos. La negativa del faraón no fue solo una barrera, fue una declaración de guerra contra el Dios de los hebreos. La reacción de Moisés y Aarón fue inmediata. Sabían que Dios estaba con ellos y que sus palabras no serían en vano. En respuesta a la obstinación de Faraón, Dios decidió mostrar su poder de una manera impresionante. Las plagas que seguirían no solo pondrían a prueba la fe del pueblo hebreo, sino que también mostrarían la grandeza y soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de Egipto. La primera plaga fue la conversión de las aguas del Nilo en sangre. Cuando Aarón levantó su vara y golpeó las aguas, ocurrió un milagro terrible. El río, que una vez fue fuente de vida, se convirtió en un río de sangre. Los peces murieron y el olor era insoportable. El horrorizado pueblo egipcio tuvo que buscar agua potable en pozos, pero la dura realidad de la plaga no hizo que el faraón cediese. Llamó a sus magos, quienes también lograron imitar el milagro, y con ello, la dureza de su corazón se intensificó. La segunda plaga trajo ranas, una invasión incontrolable que saltó y graznó por todo Egipto. Las ranas estaban por todas partes, en las casas, en las camas e incluso en las cocinas. El malestar y la perturbación fueron intensos, pero una vez más, Faraón endureció su corazón luego de pedir que quitaran las ranas. En cuanto desaparecieron, incumplió su promesa. Luego vinieron las moscas que infestaron las casas de los egipcios, mientras que la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, quedó libre de ellas.
El caos y la plaga de insectos eran un mensaje claro. El Dios de Israel estaba hablando. Sin embargo, el faraón, cegado por su orgullo, todavía no se rindió. La cuarta plaga provocó la muerte del ganado egipcio, mientras que el ganado hebreo se mantuvo sano. La desesperación comenzó a cundir entre el pueblo de Egipto, pero el faraón se mantuvo firme en su decisión de no liberar a los hebreos. Con cada plaga que Dios enviaba, Faraón se volvía más obstinado. Luego vino la quinta plaga, que hirió a hombres y animales, una plaga grave que hizo sufrir a todos los egipcios. El dolor y el malestar eran palpables, pero aún así, el corazón de Faraón no se ablandó. Con cada plaga, Moisés y Aarón se sentían cada vez más cerca de liberar a su pueblo, pero la resistencia del faraón parecía inquebrantable. La sexta plaga trajo granizo, que destruyó las cosechas y causó estragos en toda la tierra. Esta fue una de las plagas más devastadoras, pero el faraón aún no se doblegó. Prometió dejar ir a los hebreos, pero tan pronto como cesó la calamidad, su corazón se endureció aún más. La séptima plaga trajo langostas, que devoraron lo que quedaba de las cosechas. Cuando Faraón le pidió a Moisés que orara a Dios para que quitara las langostas, nuevamente no cumplió su palabra. La desesperación se hizo cada vez más evidente entre los egipcios, pero el faraón permaneció inquebrantable. La penúltima plaga fue una oscuridad total, una oscuridad tan espesa que se podía sentir. Durante 3 días Egipto permaneció en oscuridad, mientras los hebreos tenían luz en sus hogares. Era como si Dios estuviera poniendo un velo sobre Egipto, mostrando la fragilidad de los dioses egipcios, que no podían traer luz a la oscuridad. Finalmente, Dios anunció la 10ª y última plaga, la muerte del primogénito. Esta plaga sería un golpe devastador para Egipto. Dios ordenó a los hebreos que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero, señal de que sus hogares estaban protegidos. En aquella fatídica noche, un lamento se apoderó de Egipto, al morir el primogénito de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del siervo más humilde. Ante esta tragedia, el faraón finalmente se vio obligado a ceder. Llamó a Moisés y a Aarón a su presencia, desesperados y asustados. «Se van, toma a tu pueblo y adora a Dios, como lo pediste». Su voz estaba llena de dolor y resignación. La liberación de los hebreos había llegado, pero el precio era alto, no solo para Egipto, sino también como testimonio del poder de Dios. Entonces Moisés y Aarón abandonaron el palacio, sabiendo que estaban a punto de llevar a su pueblo a la libertad, pero también conscientes de que la lucha y el viaje apenas comenzaban. La historia de Moisés y la liberación de los hebreos seguiría desarrollándose, revelando el poder redentor de Dios en cada paso que daban hacia la tierra prometida. La noche está llena de emoción y miedo. Después de la devastadora 10ª plaga que pasó factura a los primogénitos egipcios, la atmósfera en Egipto era de desesperación y lamento. Las casas, que alguna vez fueron lugares de fiestas y celebraciones, ahora están envueltas en un pesado silencio, roto solo por los gritos de las familias en duelo. Fue un momento de dolor, pero también de gran esperanza para el pueblo hebreo, que finalmente vislumbró la libertad de las cadenas de la esclavitud. Esa misma noche, los hebreos estaban parados, con sus pertenencias empacadas y con la promesa de un nuevo comienzo palpitando en sus corazones. ¿Cuál era su valor? Era la señal que Dios les había dado: marcar sus puertas con la sangre del Cordero Pascual, un acto de fe que los protegería del ángel de la muerte. Las casas con sangre en los postes de sus puertas fueron reconocidas como santuarios de salvación, y este signo se convertiría en un golpe de fe que resonaría a lo largo de generaciones. Moisés, el líder elegido por Dios, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era un hombre corriente. Era el portavoz del Creador, quien tenía la misión de guiar a su pueblo hacia la libertad. Con el corazón lleno de determinación, reunió a los hebreos y los animó a prepararse para la partida que cambiaría sus vidas para siempre. Preparance. La liberación ha llegado. Es hora de salir de Egipto y entrar en la tierra prometida, exclamó, y su voz resonó entre la multitud. Cuando finalmente llegó el amanecer, Faraón, consumido por el dolor, envió sus soldados a Moisés y a Aarón en un acto de desesperación. «Vamos, coge a tus hijos, a tus ovejas y no mires atrás».
gritó con una voz llena de frustración y rendición. El pueblo hebreo, que había vivido durante tanto tiempo bajo el yugo opresivo de Egipto, sentía ahora la adrenalina de la libertad corría por sus corazones. Con espíritu de gratitud y esperanza, partieron en medio de una gran multitud, acompañados de sus familias y sus hijos. El viaje no fue solo un escape físico, fue un éxodo espiritual. Cada paso que se daba desde Egipto era un paso hacia el cumplimiento de la promesa que Dios dio a sus antepasados. El camino hacia la libertad está lleno de desafíos, pero la esperanza de una nueva vida brilla con fuerza. A medida que avanzaban, los hebreos fueron guiados por Dios. Una columna de nube los guía durante el día ofreciéndoles sombra y protección contra el calor abrasador del sol, y una columna de fuego los ilumina por la noche proporcionándoles calor y seguridad en la oscuridad. Fue la presencia divina la que los acompañó, reafirmando que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Después de unos días de caminata, cuando estaban cerca del Mar Rojo, el pueblo hebreo se volvió y vio lo que temían. El faraón había cambiado de opinión. Envió su ejército, decidido a devolver a los hebreos a la esclavitud. Los carros y la gente del caballo se acercaron rápidamente y el miedo comenzó a infiltrarse en los corazones de los hebreos. Moisés, ¿por qué nos vestiste aquí? ¿Morir en el desierto? Es mejor ser esclavos en Egipto que morir aquí. Lloran, con la incertidumbre y la ansiedad reflejadas en sus rostros. Moisés, con fe inquebrantable, dijo al pueblo, no temáis. Manténganse fuertes y vean la salvación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que ves hoy nunca más serán vistos. Sabía que Dios había prometido la liberación y, en este momento de crisis, su confianza en Dios iluminó el camino. Cuando el ejército se acercó, Dios le dijo a Moisés que había levantado su bastón sobre el mar. Mientras tanto, se produjo un gran cambio. Las aguas del Mar Rojo comenzaron a separarse, creando un camino seco para que los hebreos lo cruzaran. Fue un milagro incomparable. Muros de agua se levantaron a ambos lados, permitiendo a la gente pasar con seguridad, y cada paso reafirmaba su fe en la protección divina. El pueblo hebreo cruzó el mar hacia la liberación, y mientras él nacía, Faraón y su ejército lo siguieron. Pero, cuando Moisés volvió a levantar su bastón, las aguas del mar se cerraron tragándose a los soldados egipcios y liberando definitivamente a los hebreos del yugo de la esclavitud. La victoria de Dios sobre Faraón no fue solo una demostración de poder, sino una reafirmación de su amor y su promesa. Cuando los hebreos pisaron tierra firme, estalló un grito de alegría entre la multitud. Era gratis. En medio de esta celebración, Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero y, junto con las mujeres, comenzaron a bailar y sacudir a Dios. Cantad al Señor, porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y el jinete eran atrevidos en el mar. Su alegría fue contagiosa y todos se unieron a la celebración, aclamando a Dios por su liberación. Cayó la noche sobre el desierto y el pánico se extendió entre los hebreos. Habían salido de Egipto, libres de las cadenas de la esclavitud. Pero ahora ante ellos estaba el vasto y agitado Mar Rojo, mientras detrás de ellos los caballos y carros del ejército egipcio se acercaban rápidamente. El grito de desesperación resonó entre la gente. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Estábamos mejor en Egipto, donde al menos teníamos comida. Vamos a morir en este desierto, gritaban algunos, con la voz llena de miedo y decepción. Moisés, sin embargo, no se conmovió. Recordó las promesas de Dios y la fuerza que le había dado para guiar a su pueblo. En medio de la confusión y la ansiedad, se volvió hacia los hebreos y les declaró: no temáis. Mantente firme y mira la salvación que el Señor te traerá hoy. Los egipcios que ves hoy no los volverás a ver nunca más. Su voz, aunque cargada de emoción, tenía un tono de determinación que resonó en quienes lo escucharon. Con las aguas embravecidas del mar y la arena caliente bajo sus pies, Moisés levantó su vara, símbolo del poder divino que lo acompañaba. Miró al cielo y clamó a Dios, pidiendo ayuda en lo que parecía un momento desesperado. En ese momento se manifestó una fuerza sobrenatural. El viento empezó a soplar con fuerza impresionante y las olas del Mar Rojo se agitaron, como si una mano invisible separara las aguas. El pueblo observó atónito cómo las aguas se dividían creando un camino seco entre los mares. Mientras las paredes de agua se elevaban a ambos lados,
se desarrolló una escena extraordinaria. La luz de la luna se reflejaba en las aguas cristalinas, creando un espectáculo deslumbrante, y el silencio fue reemplazado por una ola de murmullos incrédulos. El cruce del Mar Rojo se hizo realidad, y los hebreos, inicialmente abrumados por el miedo, ahora se llenaron de una mezcla de asombro y esperanza. «Moisés, ¿realmente hizo esto?», preguntó un joven hebreo, sosteniendo la mano de su padre. «¿Estamos realmente a salvo?». El padre, con los ojos brillantes de admiración, respondió: «Sí, hijo mío, es la mano de Dios la que nos guía». Y así, uno a uno, los hebreos comenzaron a avanzar, atravesando ese camino milagroso que se abrió ante ellos. Moisés encabezó la marcha, sintiendo la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la libertad. Cada paso que daban en tierra firme era un paso más de la esclavitud y más cerca de la tierra prometida. Mujeres, niños y hombres caminaban todos juntos, con el corazón latiendo al unísono, mientras las aguas se mantenían firmes a su alrededor, como guardianas del milagro que estaba ocurriendo. Los egipcios, al darse cuenta de que el camino se abría más adelante, siguieron a sus adversarios. El faraón estaba decidido a recuperar a su pueblo esclavo y lanzó sus tropas en el mismo cruce. Sin embargo, a medida que los hebreos avanzaban en la fe, las ruedas de los carros egipcios comenzaron a enredarse en la arena, volviéndose cada vez más pesadas, como si una fuerza invisible actuara contra ellas. El pánico comenzó a cundir entre los soldados egipcios, que se preguntaban qué estaba pasando. «¿Por qué nos llevan a la destrucción? ¿Qué es esto?», se gritaban entre sí mientras miraban a su alrededor, dándose cuenta de que el camino se cerraba. Cuando los últimos hebreos pisaron la seguridad de la tierra firme, Moisés, en un gesto de fe y determinación, volvió a levantar su bastón. Por orden divina, las aguas comenzaron a colapsar. El mar que antes se había abierto ahora se cerró con una furia impresionante, tragándose al ejército egipcio en un momento de calamidad. Los gritos de horror de los soldados se mezclaron con el rugido de las olas y, en un abrir y cerrar de ojos, el mar volvió a su lugar, sin dejar rastro de lo sucedido. Los hebreos se detuvieron y se volvieron para mirar el mar ahora agitado y turbulento. El silencio cayó sobre ellos por un breve momento, seguido de un clamor de alabanza y alegría. «Somos libres, somos libres». Con cada grito de alivio, una nueva ola de esperanza llenó los corazones. Fue el fin del cautiverio y el comienzo de un nuevo viaje. El cruce del Mar Rojo no fue solo un milagro, fue un hito en la historia del pueblo hebreo. Con los egipcios sumergidos en las profundidades del mar, Moisés y los hebreos comprendieron que, con Dios a su lado, nada era imposible. Finalmente eran libres, listos para avanzar hacia la tierra que Dios les había prometido, una tierra donde podían adorar a Dios sin temor, lejos de la opresión. El éxodo había comenzado y la esperanza brillaba en el horizonte, señalando un nuevo capítulo en sus vidas. Después del milagroso cruce del Mar Rojo y la liberación del cautiverio egipcio, el pueblo hebreo, ahora libre, caminó hacia la tierra prometida. Pero antes de llegar a esa tierra, había algo crucial que hacer. Había que firmar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Y para ello, Dios invitó a Moisés a subir al monte Sinai, un lugar sagrado donde estaría la presencia divina. Revelado en forma imponente, Moisés, con el corazón lleno de fe y responsabilidad, subió solo a la montaña. Al cruzar el árido desierto, el viento cálido golpeaba su piel, pero no se detuvo. Sabía que su misión era divina, un llamado de Dios que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Al llegar a la cima del monte Sinai, Moisés se encontró ante un espectáculo deslumbrante y aterrador a la vez. El cielo estaba nublado y los relámpagos cruzaban el aire. El trueno rugió y la montaña tembló. Una espesa nube cubrió el pico, y desde dentro de esta nube, la voz de Dios resonó, resonando por toda la montaña. Dios habló con Moisés y le reveló que tenía una misión importante para su pueblo. Él dijo: «Dile al pueblo de Israel que si me escuchan y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa». Con estas palabras, Dios no solo estaba reafirmando su compromiso con los hebreos, sino también estableciendo una relación más profunda y sagrada con ellos. El pueblo de Israel, que ahora había sido liberado,
debía seguir los mandamientos y vivir según la voluntad de Dios. Dios le pidió a Moisés que bajara y se encontrara con el pueblo, para que pudieran prepararse para un evento divino que estaba por suceder. Moisés bajó del monte y comunicó las palabras de Dios. El pueblo, con temor y reverencia, escuchó atentamente. Dios le dijo a Moisés que el pueblo debía purificarse y prepararse para la manifestación divina. Durante 3 días nadie podía acercarse a la montaña y todas las personas tenían que abstenerse de las actividades cotidianas y purificarse en preparación para encontrarse con Dios. Cuando llegó el 3er día, sonó una gran trompeta, haciendo temblar al pueblo de miedo y expectación. La montaña estaba cubierta de humo, como si estuviera en llamas, y el sonido de truenos y relámpagos llenaba el aire. El miedo se apoderó de los corazones de todos, y los líderes del pueblo se acercaron a Moisés y le pidieron que intercediera por ellos ante Dios. En ese momento, la voz de Dios volvió a hablar, instruyendo a Moisés a subir a la montaña, pero ahora con un nuevo propósito. Era tiempo de recibir la ley, obedecer a Dios y subir a la cima, donde, con gran reverencia, él se pone ante Dios, dispuesto a recibir los mandamientos divinos. Y luego, Dios le da a Moisés las tablas de la ley, escritas con el propio dedo de Dios. Estas tablillas contenían los 10 mandamientos, que serían la base de la moralidad y la convivencia justa para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Los mandamientos eran simples, pero profundos, y trataban de las relaciones del hombre con Dios y con los demás. 1. No tendrás otros dioses además de mí. 2. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni sus bienes. Estos mandamientos fueron la base de un nuevo pacto, un pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Representaban los principios divinos para una vida justa, armoniosa y digna, y servirían como guía moral para las generaciones venideras. Cuando Moisés recibió las tablas, las vio profundamente conmovido por la bondad y la grandeza de Dios, que había dado a su pueblo una ley que lo guiaría, protegiéndolo de caer en las trampas de la idolatría, la violencia y el egoísmo. Moisés bajó del monte con las tablas en las manos, pero cuando vio al pueblo de Israel se angustió profundamente. El pueblo, a quien se le había ordenado esperar con paciencia y reverencia, se había corrompido. Habían hecho un becerro de oro y adoraban la imagen, desobedeciendo directamente el primer y más importante mandamiento. El corazón de Moisés se llenó de indignación y, en un acto de furia, rompió las tablas al ver la idolatría del pueblo. Pero, como siempre, Dios, en su misericordia, no abandonó a los israelitas. Le ordenó a Moisés que hiciera nuevas tablas y regresara al monte para renovar el pacto. El monte Sinaí, con su presencia divina, se convirtió en el hito de una nueva era para el pueblo de Israel. Allí, en la cima de la montaña, entre el cielo y la tierra, Dios entregó su ley, estableciendo no solo normas para el pueblo de Israel, sino también un camino hacia la justicia y la santidad. El pacto fue sellado y el pueblo ahora tenía la responsabilidad de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, manteniendo la lealtad al Señor y construyendo una sociedad de justicia y rectitud. El pacto hecho en el monte Sinaí y los 10 mandamientos son hasta el día de hoy un pilar moral y espiritual, no solo para los judíos, sino para todas las religiones monoteístas que reconocen la grandeza de la ley de Dios y la importancia de vivir en armonía con su voluntad. El viaje de Moisés e Israel apenas comenzaba, pero la alianza divina seguía siendo la luz que los guiaba en cada paso del camino. Después de recibir los 10 mandamientos y sellar la alianza con Dios en el monte Sinai, Moisés supo que su viaje y el del pueblo hebreo estaban lejos de terminar. Comenzó la travesía por el desierto, y aunque la tierra prometida estaba a la vista, les esperaba una larga y desafiante caminata. Los hebreos, antiguos esclavos en Egipto, eran ahora libres,
Pero esta libertad traía consigo la responsabilidad de construir una nueva identidad, lejos de la opresión y las prácticas que habían aprendido en Egipto. Moisés, como líder elegido por Dios, tuvo la monumental tarea de guiar a este pueblo a través del desierto, lugar de pruebas, pero también de revelaciones. El viaje por el desierto no fue solo un cruce geográfico, fue una transformación espiritual. El sol ardía durante el día y por la noche el frío glacial se apoderaba del aire. Se instalaron tiendas de campaña al borde de oasis temporales, donde podían encontrar agua, y la escasez de alimentos era motivo de murmuraciones y descontento. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir de hambre?, cuestionaron, recordando las cebollas y los guisantes de Egipto, olvidando el peso de la esclavitud. Moisés escuchó estas quejas y, por muy apesadumbrado que estuviera su corazón, siempre acudió a Dios en busca de respuestas. En uno de estos momentos de necesidad, Dios respondió a las súplicas del pueblo enviando maná, un alimento celestial que caía del cielo cada mañana, y codornices, que llenaron los campamentos. El pueblo aprendió a confiar en Dios, quien proveía para sus necesidades diarias, pero la desobediencia y la falta de fe todavía eran comunes. Durante los años en el desierto, Moisés también enfrentó la difícil tarea de enseñar al pueblo los preceptos de la ley. Pasó horas, días y meses explicando cada uno de los mandamientos que Dios le había dado, buscando formar un pueblo que viviera en la justicia y el amor. Fue mediador entre Dios y los hebreos, recibiendo la guía divina y transmitiéndola con paciencia, siempre con el deseo de que su pueblo entendiera la importancia de la obediencia a Dios y las relaciones sanas entre ellos. Pero no fueron solo los desafíos del desierto los que Moisés enfrentó. El liderazgo era una carga pesada. Hubo momentos en que se sintió abrumado, sin saber cómo resolver las disputas y desacuerdos que surgían entre los hebreos. En un momento de gran desesperación, clamó a Dios: «No puedo cargar con esta gente solo. Si vas a tratarme así, será mejor que me mates ahora». Dios, en su infinita sabiduría, comprendió la angustia de Moisés y le envió ayuda. Jetro, su suegro, acudió en su ayuda y le ofreció valiosos consejos sobre cómo delegar responsabilidades y organizar al pueblo. Este acto no solo alivió a Moisés, sino que también fortaleció la estructura del liderazgo israelita. Con el paso de los años, Moisés continuó liderando al pueblo, enfrentando muchos desafíos, incluidas rebeliones e infidelidades. Después de un incidente en el que golpeó una roca para hacer salir agua, desobedeciendo a Dios en lugar de hablarle a la roca como le había ordenado, Moisés recibió la triste noticia de que no entraría a la tierra prometida. Este fue un golpe doloroso para él, porque desde su juventud, cuando aún era príncipe de Egipto, soñaba con la libertad de su pueblo y la tierra donde vivir en paz. Pasaron unos 40 años y, aún en medio de tribulaciones, la experiencia en el desierto transformó a los hebreos en una nación. Finalmente, las nubes de polvo comenzaron a disiparse y las fronteras de la tierra prometida aparecieron ante ellos. Moisés, ya anciano, subió al monte Nebo, guiado por Dios, para vislumbrar la tierra que heredaría su pueblo. Desde lo alto de la montaña, Moisés miró la vasta extensión que se extendía ante él, la tierra de Canaán, una tierra rebosante de leche y miel, prometedora y llena de vida. Vio las colinas verdes y exuberantes, los campos que algún día serían plantados y las ciudades que se levantarían en su gloria. Aunque su corazón se llenó de alegría al ver la tierra, también sintió el dolor de la pérdida al darse cuenta de que nunca pondría un pie en ella. Allí, en una conversación silenciosa entre Moisés y Dios, se dio cuenta de que su misión había sido cumplida. Había guiado al pueblo a través del desierto, moldeado su carácter y sentado las bases de una nación libre y obediente a Dios. En un momento de serenidad, Moisés se entregó a la voluntad divina. Mientras miraba la tierra prometida, podía sentir en su corazón que lo que realmente importaba era que su pueblo estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de sus vidas. En ese momento Moisés partió de este mundo, pero su legado continuó. El pueblo de Israel, fortalecido por sus experiencias y el liderazgo de Moisés, cruzó las fronteras de la tierra prometida, decidido a vivir según los mandamientos que había recibido. Y así, la historia de Moisés se entrelaza con la de todo el pueblo de Israel, un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la obediencia en medio de los desafíos de la vida. El desierto,
con sus dificultades y pruebas, se convirtió en un terreno sagrado, donde se produjo la transformación y la liberación, preparando el camino para la implantación de un nuevo hogar, donde el pueblo de Dios finalmente podría vivir en paz.